¿Qué harías si te dijeran que tienes el poder de cambiar el curso de tu vida, pero solo a costa de decisiones implacables? La historia de John D. Rockefeller es una de riqueza, ambición y poder, pero también de desafíos que no siempre aparecen en los libros de historia. Hoy, te llevaremos a través de la vida del hombre que no solo se convirtió en el primer multimillonario del mundo, sino que cambió el destino de una nación. Desde su humilde infancia, hasta el control absoluto del mercado petrolero y la transformación de su fortuna en una herramienta de caridad que salvó millones de vidas. Pero, ¿a qué costo? Prepárate para conocer la historia de un hombre que, incluso cuando le dijeron que no viviría mucho más, decidió desafiar al destino y vivir casi un siglo. Esta es la vida de John D. Rockefeller. John Davison Rockefeller nació el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York, en el seno de una familia bastante peculiar. Su padre, William Avery Rockefeller, conocido como Big Bill, era un comerciante ambulante y en ocasiones, un estafador que vendía remedios milagrosos. Bill viajaba constantemente, dejando a la familia al cuidado de su madre, Eliza Davison, una mujer religiosa, disciplinada y trabajadora. John aprendió dos cosas fundamentales desde muy joven. Su madre le enseñó la importancia del trabajo duro y la disciplina, mientras que su padre le enseñó a ser astuto en los negocios. Aunque las tácticas de su padre eran moralmente cuestionables, influyeron en la mentalidad que más tarde llevaría a Rockefeller a dominar el mundo empresarial. Una de las primeras lecciones de negocio que Rockefeller aprendió fue de su madre, Eliza. Se dice que, desde muy joven, Rockefeller tuvo la tarea de criar pavos. Tenía que cuidarlos, alimentarlos y venderlos. Este pequeño negocio le enseñó la importancia de ahorrar y manejar su dinero con cuidado. Cuando vendía los pavos, anotaba cada transacción con meticulosidad en su cuaderno, lo que luego se convertiría en una costumbre de por vida: anotar cada centavo que ganaba y gastaba. Esta atención a los detalles y su enfoque metódico para las finanzas comenzó a desarrollarse en estos primeros años. A los 16 años, John ya estaba decidido a ganar dinero, no por su propio bienestar, sino por la seguridad de su familia. Comenzó trabajando como asistente de contabilidad y pronto desarrolló una fascinación por el mundo de los números y las finanzas. Desde el principio, tenía una visión clara: ahorrar e invertir inteligentemente, ganando 50 centavos al día. Aunque no era mucho dinero, lo tomaba muy en serio y ahorraba casi todo lo que ganaba. Desde su primer salario, John tenía la costumbre de donar 10 centavos de cada dólar que ganaba a su iglesia, una práctica conocida como el diezmo, que mantuvo durante toda su vida. Su relación con su padre, Big Bill Rockefeller, era compleja. Aunque John aprendió mucho sobre negocios y negociación de su padre, la reputación de este era la de un estafador. Big Bill se hacía pasar por vendedor de elixires y en algunas ocasiones robaba a sus clientes o vendía falsas curas milagrosas. Incluso se cuenta que, para evitar responsabilidades, Big Bill fingía ser Dr. William Levingston, un nombre falso bajo el cual viajaba para escapar de sus deudas y problemas legales. Esto dejó una marca en la vida de Rockefeller, quien, a diferencia de su padre, construyó su reputación sobre el orden y la responsabilidad financiera. A los 24 años, en 1863, Rockefeller fundó su primera refinería de petróleo en Cleveland, junto a su socio Maurice B. Clark. Lo que pocos saben es que este emprendimiento ocurrió en plena guerra civil estadounidense. El mundo estaba cambiando, y Rockefeller se dio cuenta de que el petróleo no solo era la nueva sangre del comercio, sino que sería vital para el futuro. 2 años después, Rockefeller compró la participación de su socio en la refinería y creó la empresa que marcaría su legado, Standard Oil, fundada en 1870. Lo que siguió fue una estrategia agresiva e implacable para dominar el mercado del petróleo. Rockefeller tenía un enfoque quirúrgico. Compraba refinerías, negociaba precios más bajos con los ferrocarriles para el transporte de su petróleo y aplastaba a sus competidores o los absorbía en su creciente imperio. Rockefeller era conocido por su enfoque implacable para adquirir empresas competidoras. En una ocasión,
quiso comprar una refinería rival que le estaba causando problemas. El propietario de la refinería, al saber que Rockefeller estaba interesado, infló el precio, esperando hacer una fortuna. Rockefeller, siempre frío y calculador, aceptó reunirse con él para negociar. Durante la conversación, el propietario se pavoneaba y decía que su refinería era la mejor y más valiosa del estado. Después de escuchar pacientemente, Rockefeller simplemente se levantó, le estrechó la mano y dijo: «No se preocupe, si no podemos comprarla, haremos la competencia, y pronto será usted quien venga a nosotros para venderla, a un precio más bajo». El propietario, al ver la determinación en los ojos de Rockefeller, terminó vendiéndole la refinería a un precio razonable al día siguiente. Este tipo de tácticas no solo le permitieron expandir su imperio, sino que también asustaron a muchos competidores que preferían vender antes que enfrentarse a él. Un crecimiento brutal y control absoluto. En 1882, Standard Oil controlaba el 90% del petróleo refinado en Estados Unidos, y Rockefeller se había convertido en el hombre más rico del país. Aunque lo tildaron de monopolista, él siempre vio su estrategia como la creación de un orden eficiente en un mercado caótico. A medida que Rockefeller ganaba poder, también crecía su lista de enemigos. Sus competidores lo veían como un tirano del mercado, mientras que el público lo percibía como un magnate codicioso. En 1890 se promulgó la ley antimonopolio Sherman, y en 1911 la Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó la disolución de Standard Oil en 34 empresas más pequeñas, muchas de las cuales siguen siendo gigantes del petróleo hoy en día, como ExxonMobil y Chevron. Pero hay algo que no se menciona mucho. Mientras Rockefeller controlaba el mercado, desarrolló una paranoia constante de que perdería todo. Este miedo se tradujo en estrés extremo y problemas de salud. Para sus 50 años, ya estaba sufriendo de alopecia total. Había perdido todo el cabello, incluidas las cejas y pestañas. No solo eso, sino que padecía problemas digestivos severos, y los médicos le advirtieron que podría no vivir mucho más si no hacía un cambio radical en su vida. Y entonces Rockefeller cambió. No fue solo el hombre más rico del mundo, también se convertiría en uno de los más grandes filántropos de la historia. A partir de los 53 años, y creyendo que el dinero ya no tenía valor si no lo usaba para el bien común, comenzó a donar enormes sumas de su fortuna. En 1913, creó la Fundación Rockefeller, una organización que transformó la investigación médica, la educación y la salud pública. Financiaron la erradicación de enfermedades como la fiebre amarilla y la anemia en los Estados Unidos. También ayudó a fundar la Universidad de Chicago, invirtiendo más de $80 millones en la institución. Lo que muchos no saben es que también donó grandes sumas para apoyar a las iglesias bautistas, manteniéndose fiel a su educación religiosa. Increíblemente, a pesar de que los médicos le habían pronosticado una vida corta, Rockefeller vivió hasta los 97 años. Muchos dicen que su cambio de mentalidad hacia la filantropía y el alivio de estrés fueron claves para su longevidad. A pesar de su filantropía, Rockefeller nunca dejó de ser una figura controvertida. Los historiadores lo han llamado un genio financiero y un varón ladrón, dependiendo del ángulo. Su monopolio sobre el petróleo lo convirtió en el villano de los primeros defensores del capitalismo equitativo, pero su generosidad salvó millones de vidas en todo el mundo. Lo que tal vez sea menos conocido es que John D. Rockefeller, a lo largo de los años, desarrolló una serie de hábitos personales que le permitieron mantenerse centrado. Escribía sus pensamientos diariamente, llevaba una contabilidad estricta de sus finanzas y siempre tenía la misma rutina diaria de oración y reflexión. En sus últimos años, se dedicó plenamente a sus nietos y a la jardinería, viviendo una vida tranquila en su enorme finca en Nueva York. John D. Rockefeller dejó un legado que va más allá de su inmensa riqueza. A pesar de sus tácticas despiadadas en los negocios, fue su filantropía la que finalmente transformó el mundo.
Desde la investigación médica hasta la educación, su impacto sigue vivo hoy. Y quizás, lo más sorprendente de todo es que el hombre al que le dijeron que viviría poco más de una década terminó siendo uno de los más longevos de su generación. Rockefeller nos muestra que no importa cuán oscuro sea el comienzo, siempre hay espacio para el cambio, la redención y la trascendencia. Gracias por acompañarnos en esta travesía por la vida de John D. Rockefeller. Si te ha inspirado esta historia, asegúrate de darle like al video y suscribirte para conocer más sobre las personas que han cambiado el curso de la historia. Hasta la próxima.